Les bendigo, mis hermanos, en el nombre del Señor, porque creo que la bendición de Dios es maravillosa cuando cae sobre nuestras vidas. Él gobierna todas las cosas, Él es bueno por excelencia, Él es soberano. Y creo en lo que Dios va a hacer. Espero que esta palabra sea de bendición tanto como ha sido para mí. Tenía esta palabra de hace tiempo y se la había mostrado ya hace un tiempo a mi pastor. Y mi pastor me decía, dele nomás. Y espero que lo confronte tanto y pueda moldear su corazón tanto como lo hizo conmigo. Vamos a buscar el libro de Marcos, a ver si Multimedia me puede ayudar. Capítulo 5. Del 1 en adelante. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y la palabra del día de hoy es el endemoniado gadareno. Aleluya. Leo en el nombre del Señor y dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados con grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar de un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Señor Jesús, hay cosas que solamente tú puedes hacer. Y delante de Dios, de ti estoy, creyendo y confiando que no soy mejor que el endemoniado de Gadareno.
que solamente Dios tú haces cosas posibles y tú haces cosas grandes. Padre Celestial, Dios, permítenos a todos seguir siendo ministrados, Dios, por esta palabra, creyendo y confiando que tu poder, Dios, sigue siendo el mismo, que tú, Dios, no has cambiado, que sigue Dios teniendo el mismo poder, Dios, que aquellos años, Padre Celestial, Dios, porque tú, Dios, eres inmutable. Padre amado Dios, tú eres maravilloso y tú eres asombroso, y hay solamente cosas que solamente Dios tú puedes hacer. Padre Celestial, Dios, como dice tu palabra, lo que es imposible, Dios, para los hombres, tú lo haces posible, Dios, para la gloria, Dios, de tu nombre. Y proclamo, Dios, en esta hora, de que tú, Señor Jesús, harás la herida, Dios, pero que tú también la sanas, Dios, por medio de tu palabra. Creemos, Dios, que no te has vencido, Dios, con nosotros. Padre Celestial, que sigues dando nuevas oportunidades y que tú amas a tu iglesia. En el nombre de Jesús, todo se sujeta a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo se sujeta delante de ti. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Esta historia está en 3 de los 4 evangelios. Está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Yo acabo de leer el Evangelio de San Marcos porque da un poquito más de detalles. Sin embargo, es gloriosa la palabra de Dios porque hay detalles que solamente lo nombra uno del evangelio, otro detalle, otro evangelio y otro detalle, otro evangelio. Entonces, así como que se va armando el panorama completo de qué fue lo que pasó. Y según el relato de Marcos, ¿cierto? Lo que venía haciendo Jesús era que Jesús anteriormente había había calmado la tempestad. Y cruzaron a la región de los Gadarenos, ¿cierto? Esta región que habitaban las personas gentiles, ¿ya? Era una localidad de que no estaba poblada por judíos, sino que no estaba poblada por el pueblo de Dios. Estaba poblada por personas gentiles, personas que para ese tiempo no pertenecían al pueblo de Dios, ¿ya? Eran hoy día lo que llamamos personas que no estaban escogidas para ese tiempo. Sin embargo, es glorioso lo que Jesús hace, porque Jesús partiendo por este mensaje, ¿cierto? Es que la gracia de Jesús alcanza todo dominio espiritual y abarca lugares judíos o no judíos. Amén. Y eso es lo que nosotros creemos. Creemos que el Espíritu Santo se mueve aquí, se mueve en Argentina, se mueve en Israel, se mueve en Palestina, se mueve en Turquía, se mueve en Latinoamérica, porque Dios es eso. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Amén. Ahora, dentro de el relato, ¿cierto? Hay palabras que cobran sentido y una de ellas es que la palabra sepulcros. Cuando Jesús sale de la barca, ¿cierto? Hubo un hombre que sale de sus sepulcros y este hombre, ¿cierto? El endemoniado de Gadareno, era un hombre, ¿cierto? Que tenía espíritu inmundo, pero que el primer punto es que no es que Jesús sale al encuentro de este personaje, es el personaje que sale al encuentro de Jesús. Jesús no lo llama y le dice, oye tú, sal de tus sepulcros. No, es el endemoniado que sale de sus sepulcros para tener un encuentro con Jesús. Y este hombre endemoniado, ¿cierto? Estaba en los sepulcros, y los sepulcros, cuando uno empieza a analizar la palabra, es algo que está muerto, es algo sin vida, es algo que está apartado, ¿cierto?, de la pureza de Dios, del soplo de vida que hablamos en el Génesis. Es algo que estaba impuro y obviamente apartado de lo que es el Espíritu Santo de Jesús. Y para el contexto de ese tiempo, dentro de la ley de Moisés, las personas no podían ir a los sepulcros, porque si tocaban los sepulcros estaban impuros. Y si tocaban el espíritu inmundo, ¿qué sucedía? De que la persona se volvía impura y era apartado para no hacer culto. Si alguien llegaba y tocaba un sepulcro, ¿cierto? Lo que hacía es que estaba apartado para, ¿cierto? Es decir, tú no estás apto para darle culto a Dios. Por lo tanto, automáticamente te segregaban. Y eso era precisamente lo que estaba teniendo este endemoniado de Gadareno. Él estaba apartado de Dios. Ahora,
Curiosamente, la palabra, cierto, griega que se usa en este Nuevo Testamento y en este relato se llama enmeion. Y enmeion es la misma palabra que se utiliza para la crucifixión de Jesús. Se habla del sepulcro, del en medio del endemoniado, y es la misma palabra enmeion que se usa para la crucifixión, cierto, del sepulcro cuando Jesús es estado, cierto, en la tumba una vez de su crucifixión. Y como nada pasa por casualidad, estando en el sepulcro, cuando fue sacado de su sepulcro, Jesús trajo dignidad, trajo vida y trajo libertad. El mismo concepto que cuando Jesús resucitó de los muertos. Trajo vida, dignidad y libertad. Amén. Entonces, de la misma manera, con su propia muerte y resurrección, Jesús entra voluntariamente a este sepulcro, a este enmeion, a esta muerte, pero sin embargo, la palabra de Dios dice que ni la muerte lo pudo detener. Él sale victorioso, venciendo el pecado, la muerte y el poder que para ese entonces pensaba que tenía Satanás. En ambos casos, Jesús se enfrenta a los sepulcros de una manera muy similar. En el endemoniado sale completamente restaurado y en la segunda instancia Jesús entra a un sepulcro muerto, pero posteriormente sale glorificado. Le entrega dignidad a la humanidad. O sea, donde había cadenas, Jesús trajo libertad. Donde había impureza, Jesús trajo santidad. Donde había rechazo, Jesús trajo adopción. Donde había muerte, Jesús trajo vida eterna. Y esto, ¿qué nos demuestra? Que ningún lugar de muerte es demasiado poderoso ni profundo para el poder de Cristo. Lo que pasa es que de repente nosotros le colocamos ciertas trabas a Jesús. Somos nosotros los que a veces le colocamos y decimos, este problema es demasiado grande. Para nosotros, sí. Para Él, no. El segundo concepto dice en la versión de San Lucas, dice de que Él estaba sin ropa. No traía vestiduras. Y para la ley judía, una persona, cierto, que anduviera solamente con alguien que le cubriera sus partes, obviamente, hablaba de una vergüenza, hablaba de una humillación y hablaba de una pérdida de dignidad. Satanás no solamente había querido venir a robarle la paz a esta persona, sino que también había venido a robarle la identidad y la dignidad. Lo que Satanás había hecho era decirle a este endemoniado, tú no perteneces. Él estaba apartado. Y por Dios que duele estar apartado. Por Dios que duele sentirse rechazado. Por Dios que duele ver cuando tú estás sufriendo y la otra persona, en vez de levantarte y de decirte, oye, yo estoy orando por ti, es como que es tremendo. El libro menciona que cuando Jesús estuvo en la cruz, fue despojado de su vestidura y de sus ropas. Y es maravilloso ver cómo Él cargó nuestra vergüenza. La poca dignidad que teníamos, Él la trajo de vuelta. Para que nosotros fuésemos justificados por medio de la cruz. Ahora, desde la caída de Adán y Eva, en el Génesis, la desnudez quedó asociada a una vergüenza y a una exposición del pecado. Recordemos que cuando Jesús los llama, ¿dónde están? Ahí recién se dieron cuenta que estaban desnudos. Anteriormente no se habían dado cuenta. El pecado, la vergüenza, los acusó. Por lo tanto, este tema de las vestiduras está asociado desde el Génesis. Sin embargo, es maravilloso ver
cómo este hombre vino al encuentro de Jesús igual, aquel que lo dignificó. Y es maravilloso ver, ¿sabe qué? Que Jesús no lo hizo a un lado. Jesús se detuvo. O sea, yo me imagino de verdad, el tipo sale al encuentro, yo me imagino con Jesús saliendo de la barca con mucha gente, y el tipo llegó, no le dijo así como, Jesús le dijo así como, córrete porque voy a ir a predicar. Córrete porque tengo almas que ganar. Córrete porque tengo otras cosas que hacer. Jesús se tomó el tiempo. Vio que alguien estaba necesitado, que alguien necesitaba de él. Jesús se apiadó de esta persona que estaba apartada, que tenía vergüenza, que estaba endemoniado, que los mismos demonios habían hecho cosas terribles con él. Pero Jesús no lo desechó. Y esta fue, hermano, una tremenda cachetada, por lo menos para mí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros de repente, y está condenado por la palabra de Dios, tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos. Nos creemos muy superiores al que está a nuestro lado. Y yo pensaba y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Jesús, la misma cantidad de gota que derramó por usted fue la misma que derramó por mí. Y la misma que derramó a mi hermano hoy día que no está. Por mí no pagó la sangre de color azul y por la que está mi hermano roja nomás. No. Porque yo me imagino un endemoniado hermano, una persona que estaba hedionda, que estaba en pésimas condiciones, que estaba lleno de heridas porque se autoflagelaba, el tipo se hería. Me imagino un tipo gediendo porque las heridas y las costras. Y a veces nosotros menospreciamos a nuestro hermano. Nosotros apartamos a nuestro hermano. Nos sentimos mejores que nuestro hermano. Y Jesús, siendo Jesús, no lo hizo. Jesús era Jesús y no lo hizo. Jesús le ofrece el reino de los cielos, le ofrece salvación, dignidad y una vida restaurada. ¿Qué más podemos ver en este relato? El estado emocional y conductual de esta persona. En el libro de Mateo nos habla de que el endemoniado de Gadareno, habla ahí de 2 endemoniados, que no era uno solo, sino que eran 2. Y la característica que que Mateo menciona, es que estas 2 personas estaban feroces. Por lo tanto, claramente se comportaban como bestias. Eran personas que no estaban como domesticadas, digámoslo así, porque habían estado apartados de la sociedad. Yo me imagino que no sabían ni tomar ni un tenedor. Me imagino como un animalito saliendo al encuentro de su amo. Y es más, dice la palabra de Dios, que cercano a los sepulcros nadie se atrevía a pasar, por temor a que estos endemoniados lo atacaran. O sea, los tipos no solamente las potestades malignas lo estaban posicionando a él, sino que las potestades malignas también se habían apoderado del lugar. El gobierno de Satanás en ese momento era gobernar a estos endemoniados, pero también gobernar los sepulcros que estaban allí. Por eso es tan importante cuando oramos y nos tomamos la iglesia. Por eso es importante cuando nosotros oramos y nos tomamos el lugar. Por eso es importante que cuando usted no logre dormir en su casa, usted se tome su casa. Que cuando sus hijos no logren dormir, usted se toma el cuarto de su hijo. Se toma su patio. Hoy la Isabel ahora está por mi perro. Todos los días ella se acuerda por su perro en la oración de la mañana. Todos los días. Porque entendemos que todo le pertenece a Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Porque imagínese un día, no sé, viene Satanás y se apodera del perro y nos termina mordiendo a todos. Puede pasar. ¿Me entiende?
Pero como Marshall es creación de Dios, no nos pasa eso. Antes que se me enoje. Versículos 3 y 4 de Marcos dice de que ni los grilletes lo podían atar, de que los tipos tenían una fuerza tan increíble de que no podían ser dominados por cadenas. Los rompían. Entonces, ¿qué nos habla de esto? Cuando una persona, por eso es que muchas veces el pastor es cuidadoso con quien le ayuda a orar adelante. Las huestes malignas también se apoderan de las personas a nivel físico y les da una fuerza sobrenatural. ¿Usted ha visitado alguna vez un manicomio? ¿O han visto en las películas los manicomios? Que de repente entre 6 personas se tienen que abalanzar sobre la persona porque el tipo tiene una fuerza increíble. Así mismo es. Entonces, imagino, a eso es lo que uno va. Por eso es que el pastor muchas veces es cuidadoso quien ora por las personas, porque uno no sabe qué va a salir de allí. Entonces, estos endemoniados, ¿cierto? Tenían una fuerza ya, pero brutal. Estos tipos se autoflagelaban, tenían cortes por todas partes. Entonces, yo decía, una vez que se venza lo espiritual, tenemos gobernado el físico. Yo lo veo con mis estudiantes, se le cambia la mirada al tiro. Los adolescentes que se cortan, yo los noto al tiro. Van pasando un momento, hola, 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 y a la vuelta yo los veo, les miro los puros ojos nomás. Yo digo, ya. ¿Qué te pasó? O al otro día, ¿qué hiciste? Se nota. No es normal. No es normal. No es normal. Ahí vemos a Satanás operando. Dice también de que en Marcos 5:5 dice, y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y sepulcros e hiriéndose con piedras. El mundo espiritual estaba siendo gobernado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Jesús, conocido en el cielo y conocido en el infierno, porque aquí hay dos cosas. Usted puede ser conocido en el cielo, porque la palabra de Dios dice de que Él reconoce la voz de sus ovejas. Y las ovejas reconocen la voz de su pastor. Pero yo me pensaba y yo decía, ¿nuestra voz será escuchada y respetada en el infierno? Porque eso es lo importante. No solamente tenernos conocido el cielo, también nos tienen que conocer en el infierno. Y me asombra aquí dos preguntas que le hace el endemoniado. Primero, ¿qué tienes en contra de nosotros, hijo de Dios? Y la segunda pregunta que le dijo es, ¿has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Hasta el endemoniado sabía quién era Jesús. Sabía quién era Jesús. Y es más, sabía la pertenencia que Jesús tenía, porque le dice Jesús, hijo de Dios. ¿Sabrá el resto que nosotros somos hijos de Dios porque verdaderamente nos comportamos como hijos de Dios? La idea de esto es que la gente pudiera decir, no te metas nadie porque esa hija del de arriba, porque así dice la gente. Eso tiene que pasar. Jesús tiene y tendrá la autoridad para atormentarlos. Y lo que en realidad le dice, el endemoniado dice, ¿has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? O sea, el endemoniado más encima sabía que llegará el día en que Jesús venga por su iglesia. Como dice Apocalipsis 20:10, y el diablo fue lanzado al lago de fuego y azufre y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Le vino a decir, ¿tú por qué me vienes a atormentar ahora si la hora de tu venida todavía no llega? O sea, sabía quién era Jesús. Mi hermana Lorena, no se disperse. Sabía quién era Jesús. Y más encima sabía que en algún momento Jesús iba a reinar. Y Jesús va a reinar. Y Jesús va a venir por su iglesia. Y yo me voy a ir con el Señor. Arrastrando las patas, pero miré.
Me iré, como decía mi hermana Jocelyn delante, me tomaré mi carne, no sé, algo haré, pero yo de que me voy, no sé. Me aferraré de la pata de mi pastor, no sé, pelearé con él, pero algo haré, yo me voy. Entonces, cuando el endemoniado de Gadareno, como dice en el pasaje de Lucas, después le dice, ¿y tú cómo te llamas?, le dice Jesús. Ahora, si Jesús es Jesús, ¿usted cree que el endemoniado, o sea, que Jesús no sabía quién era, cómo se llamaba? Sí sabía. ¿Y por qué le dice entonces cómo te llamas? ¿Para qué? ¿Cuál es la funcionalidad? Y le dice, el nombre del endemoniado le dice, me llamo Legión. Para el pueblo romano, Legión eran 5.000 o 6.000 soldados. Por lo tanto, los teólogos asumen que esa era la cantidad de demonios que el endemoniado tenía. 5.000 o 6.000. ¿Cómo te llamas? Legión. Lo que Jesús en realidad le estaba mostrando es, yo puedo sacar a un demonio, como yo también puedo sacar a 6.000. Nadie puede hacerme frente. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Yo traigo la libertad. Yo soy la libertad hecha carne. Yo puedo traer libertad. Yo puedo sacar tu aguijón. Yo puedo traerte libertad sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu descendencia. Yo puedo romper esas cadenas. Yo puedo quebrar las cadenas que te atan, las cadenas que te han puesto de maldición sobre tu vida. Yo puedo romperlas. Eso es lo que Jesús para ese entonces le estaba diciendo. Ahora, la autoridad de Jesús impacta en todo terreno espiritual. Y, como decían por ahí, nada se mueve sin que Dios y le dicen, si nos vas a sacar de aquí, hácenos depositar sobre los cerdos. ¿Por qué sobre los cerdos? Para ese entonces, los cerdos, cierto, no eran comercializados ni comían. De hecho, hasta el día de hoy ellos no comen cerdo, porque lo hablan de una carne que es impura. Por lo tanto, los cerdos eran solamente comercializados en este lugar, donde los gadarenos. No había otro lugar. Por lo tanto, también los cerdos eran algo monetario. Era su trabajo. ¿Qué pasaba? De que resulta que le dice, haznos depositar sobre esos cerdos. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Y qué pasa? De que después los cerdos, ¿cierto?, se posicionan una vez que Jesús trae libertad sobre el endemoniado. Dice la palabra de Dios de que los espíritus inmundos se posicionaron sobre los cerdos y los cerdos cayeron en un barranco, al agua se tiraron. Los cerdos no pudieron contener los espíritus inmundos que estaban allí, enloquecieron y se apartaron. Era algo ya impuro para el pueblo de Dios el tema de los cerdos. Pero también tenía la finalidad de hacer visible el milagro. Porque si Jesús le decía, eres liberado, la gente que no pertenecía al pueblo no iba a creer. Y esto es lo maravilloso de Jesús, porque Jesús sabe llegar con cada persona. Porque a lo mejor si este milagro lo hubiera hecho en el pueblo, no hubiera la necesidad de tirarlo a los cerdos. Pero como ellos no pertenecían al pueblo, necesitaban visualizar el milagro efectivo. ¿Para qué? Para que pudieran creer de que el milagro sí es efectivo, que Jesús sigue haciendo milagros, que Jesús sigue cortando las cadenas, que no hay quien pueda detener a Jesús si Jesús es Jesús. Ahora, este milagro, ¿cierto?, era visible ante los ojos de todos los testigos que estaban allí. El versículo 34 y 35 dice, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y su cabal juicio. Y es eso que hace Jesús. Es eso lo que hace Jesús.
Jesús cambia tormenta en paz, y no porque las tormentas dejen de existir, sino esa paz que solamente Él puede darnos. Por eso la palabra de Dios dice: yo no doy la paz como el mundo la da. Siguen estando los problemas igual, sigue las circunstancias estando igual, seguimos esperando la promesa de la misma manera. Y sabe que hay dos cosas que a mí me impactan aquí. Primero, es que al endemoniado no le importó el que dijera el resto, porque para el resto era el endemoniado, era el apartado, era el cochino, el sucio, el apartado, y él lo único que quería era estar sentado al lado del maestro. No le importó, porque yo me imagino, nos faltó el que se levantó y ese se va a sentar allí. Yo de verdad, yo me lo imagino. Y ese fue. Sin embargo, ¿sabe qué? A él no le importó lo que el resto opinara. A él le importó lo que Jesús opinaba de él. Él se encontraba sentado en paz, estaba con ropa. Jesús le dio la dignidad. Una persona que estaba impura, que estaba sin ropa, Jesús la vistió. Y eso es lo que nosotros decimos, nos da un linaje nuevo. Cuando estamos apartados de Él, nos coloca anillos sobre nuestro dedo, coloca promesas sobre nuestra vida. Nos falta la corona, pero yo creo que en algún momento Dios nos va a entregar nuestra coronita. La persona ya no tenía heridas, y en su cabal juicio, o sea, él estaba gobernado por el Espíritu Santo. Él trajo la libertad. Él trajo la libertad. Ya no era sinónimo de vergüenza, sino de que Jesús le devolvió completamente la humanidad. Y lo más maravilloso de que este endemoniado hace efectivo lo que dice Hebreos: puesto los ojos en Jesús. Esa fue su respuesta: puesto los ojos en Jesús. Este hombre se sentó al lado de Jesús y solo se dejaba admirar por la persona más grande que ha existido a lo largo de la historia. Y su nombre es Jesús. Y en la vida pasamos momentos solitarios, oscuros. Y el único que nos puede recoger es Jesús. Solo el que ha sido redimido, restaurado y dignificado puede hablar con autoridad de lo que Jesús puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando el mundo nos mira con ojos de enjuiciamiento, Jesús nos mira con ojos de amor. Cuando el mundo a lo mejor nos dice de que no servimos para nada, Jesús nos dice que somos útiles en su obra. Cuando nos sentimos apartados, Él viene, y mientras más nosotros estemos cercanos de Él, para Él es mucho mejor. La nueva vida, cierto, del endemoniado no solamente causó un impacto sobre él, sino que también, ¿sabe qué? Causó un impacto en su entorno. La palabra de Dios dice que las personas que vieron el milagro, lejos de alegrarse por esta persona, y aquí hay una enseñanza, no todo el mundo se va a alegrar cuando Jesús transforma nuestro corazón. Al contrario, más van a criticar. ¿Y esa persona qué le pasó? Pero ya antes no era así. Y ahora se hace la muy. Porque, ¿sí o no? Pero yo le invito hoy día, sea como el endemoniado, que no le importe lo que la gente diga. ¿Sabe qué? La palabra de Dios dice que las personas que estaban allí en su entorno le pidieron a Jesús que se vaya. Prefirieron que se vaya. Le dicen: por favor, mejor sal de aquí. Y yo decía: ¿por qué la liberación de alguien, en vez de alegrar de que había alguien que causaba miedo dentro del pueblo, ya no causaba más miedo? ¿Por qué no se pueden alegrar con que alguien fue reencontrado con el Padre? Sino que le dijeron: mejor toma la barca y ándate.
Y, y esto es lo que de repente a nosotros nos pasa. Las personas sintieron miedo. Miedo. Y la palabra de Dios lo dice, en uno de los 3 evangelios dice de que ellos sintieron miedo y le pidieron a Jesús que se vaya. Lo dice, sintieron miedo. Pero yo decía, ¿por qué miedo? Deberían estar alegres por la liberación. Y lo primero es que el miedo nos paraliza. Porque sabían que el hombre había tenido un cambio que era visible. Y el cambio nos asusta. El romper cadenas nos asusta. El querer hacer cosas nuevas nos asusta. El venir aquí en la iglesia y atrevernos a hacer algo más nos asusta. En la vida cotidiana, cuando se nos demuestran desafíos, nos asusta. El miedo en sí nos paraliza. Por eso el miedo no es del Señor. La palabra de Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así que cuando usted tenga temor, le digo al tiro, el temor no es del Señor. El miedo no es del Señor. La palabra de Dios dice que cuando Jesús sube su barca y él se iba retirando, este endemoniado se quería ir con él. Pero él le encomienda una misión que es mucho mejor. Le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Este hombre había sido transformado no solamente espiritualmente, sino que también físicamente. Fue enviado a proclamar lo que Jehová había hecho sobre su vida y que se convierta en testigo vivo del poder de Dios. Jesús sigue queriendo que hombres y mujeres hoy día se sientan a los pies de Él, que salgan a su encuentro. Hoy visualizamos al endemoniado gadareno, y ahora no quiero que todo el mundo ande viendo demonios por todas partes, pero visualizamos al gadareno como alguien que está lejano. Pero el endemoniado es mucho más cercano, porque de partida él era rechazado. ¿Y quién en la vida no se ha sentido rechazado? Un espíritu. Un espíritu. El endemoniado se sentía solo. Traía amargura en su corazón porque estaba solo. ¿Quién se iba a querer juntar con él? ¿Y quién no se ha sentido solo? El endemoniado se había sentido apartado. Y en la vida, ¿quién no se ha sentido apartado? Había estado esperando mucho tiempo por alguien que pudiera libertarlo, por alguien que pudiera traer una respuesta. ¿Y quién en la vida no está esperando una respuesta? Pero yo sé que así como Jesús no desechó a este endemoniado, Jesús tampoco nos hace el quita a nosotros. Por eso yo creo que tenemos un Dios que contesta nuestra oración. Que a lo mejor muchas veces nos hemos sentido muertos en vida y que hemos llorado en nuestros sepulcros. Pero no hay espacio en donde Jesús no se siente. Hasta los sepulcros Jesús sigue estando allí. Hasta en esos días a lo mejor donde no nos podemos ni levantar, Jesús sigue estando allí. A esas cadenas a lo mejor que atamos de antepasados, Jesús las sigue rompiendo. Esas maldiciones que nos siguen tirando, porque efectivamente nos siguen atando. Ay, pero si ese hermano que es así nomás, no, ese hermano no va a llegar a ninguna parte. Listo, algo declarado. Pero si ese hermano no sabe ni administrar sus finanzas, ese hermano nunca va a salir adelante. Segunda maldición. Pero si ese hermano, ¿qué va a hacer? Si ese hermano con suerte vaya a la iglesia, ese hermano no va a crecer. Tercera maldición. Pero si ese hermano no tiene control de su lengua, ¿quién lo va a bendecir el Señor? Cuarta maldición. Pero si ese hermano ni canta bien, ¿qué se va a subir al altar si no sabe ni cantar? Listo, le cortó todo el ministerio al hermano. Quinta maldición. Pero si esa hermana es tan inestable emocionalmente, ¿quién la va a soportar? Nadie la va a soportar. 6 maldiciones. Sigo. Jesús también es capaz de romper con todas esas cosas, porque Él tiene propósitos para sus hijos.
Y Él rompe con eso. Y Él va rompiendo, y Él va rompiendo, y Él va restaurando, y Él va diciendo, oye, esa mujer de fe, oye, esa mujer que se levanta, oye, esa mujer que a lo mejor no tiene ninguna respuesta durante hace meses, esa mujer sigue yendo a la iglesia. Ese hombre va por fe. A ese hombre yo lo voy a elegir, a ese hombre yo lo voy a usar, a ese hombre yo voy a estar con él, a ese hombre yo lo voy a defender. Con ese hombre yo voy a callar boca, yo con ese hombre yo lo voy a levantar. Sí, ese es Jesús. Ese es Jesús. ¿Y sabe qué? Jesús tampoco mira la apariencia física, porque si fuera por mirar la apariencia física, el último hubiera sido este hombre, que estaba sucio, destruido, con heridas. Y Jesús aún así trajo libertad. Y al final del día tú te das cuenta que todos tenemos mochilas que cargar. Hay gente que la cuenta más y hay gente que la cuenta menos. Pero todos tenemos mochilas que cargar. Todos tenemos cosas que a veces no nos dejan dormir. Pero ¿sabe qué de esta historia? Lejos de pensar que el endemoniado de Gadareno era el personaje principal de esta historia era Jesús. Y siempre ha sido Jesús. Nunca fue el endemoniado. El protagonista fue Jesús. Cuando el endemoniado sale al encuentro, Jesús no la apartó. Y Él hasta el día de hoy, hermano, Él nos sigue dignificando. Porque no somos dignos. Él sigue visualizando en nosotros hijos amados. ¿Y sabe lo maravilloso de Jesús? Y es que aunque muchas veces no nos hemos sentido amados, Él nos sigue amando. Y a lo mejor para algunos somos cosas desechables. Para Él no, Él nos sigue amando. La obra de Dios nos separa por nosotros, pero Dios nos ama. Y Dios tiene planes y propósitos con sus hijos. El propósito de este endemoniado era que él vaya a contar todo lo que Dios había hecho, todo lo que Jesús había hecho. Hasta el endemoniado tenía un propósito en esta historia. Y si él tuvo un propósito, ¿cómo no pensar que Jesús también tiene propósitos para nosotros? Y la palabra de Dios dice de que Él tiene propósitos de bien, no planes de mal. No planes de mal. Él tiene propósitos de bien sobre nuestra vida. Los planes de mal son para el día a día, ¿cierto? Irnos forjando, ir aprendiendo. Pero Él tiene planes de bien. Él sigue estando allí esperando a nuestro encuentro, vistiéndonos y sacando nuestra vergüenza. Él sigue rompiendo las cadenas que nadie más puede romper. Él sigue restaurando nuestra dignidad. Él sigue trayendo libertad. Él sigue cambiando nuestra vergüenza en honra. Y las palabras que muchos han declarado sobre nuestra vida de maldición, Jesús, el amado de las naciones, pesa esas palabras y ¿sabe qué? Las rompe. Las rompe. Las rompe. Ese nunca nadie te va a amar, hermano, alguien sí te va a amar. Ese nunca vas a salir adelante, hermano, sí vas a salir adelante. Ese hermano, usted no tiene propósito, hermano, en el nombre del Señor, usted sí tiene propósito. Pero si tú no eres importante, hermano, usted sí es importante. Sí importa en la casa del Señor. ¿Y sabe qué? Aférrese a la fe, a la confianza de que si Jesús, el amado de las naciones, tuvo cuidado de este hombre, que era creación de Dios, ¿qué más Dios va a hacer con nosotros que somos sus hijos? ¿Qué más va a hacer con nosotros que somos sus hijos? Amén. Si alguien necesita oración por fortaleza, a lo mejor algún plan, alguna petición, yo le invito a pasar adelante para que oremos por esto, porque creemos en un Dios que responde, en un Dios que nos sigue libertando, que nos sigue transformando. El altar está disponible para que podamos orar juntos, creyendo, ¿cierto?, de que cuando nosotros proclamamos su nombre, Él hace algo diferente sobre nuestra vida. Proclamamos que Dios sana, restaura, liberta. Él hace cosas diferentes, de que Él nos ama con amor eterno, como dice su palabra, de que somos personas útiles en su obra, de que Él es Dios sobre todas las cosas, de que Dios sigue trayendo propósitos sobre las vidas individuales, pero también propósitos sobre las familias de esta casa.
adoramos, Señor Jesús, y te bendecimos, Dios.